Muy buenas noches, chicos. Vamos a seguir con la clase número 4. Hoy vamos a conversar un poquito sobre las reglas de codificación de las morbilidades. Iniciamos con las codificaciones de una condición simple. Usualmente es el médico o la enfermera o el odontólogo o cualquier especialista dentro de las ramas de la ciencia de la salud o personal de salud el que va a indicar o el que va a seleccionar la afección principal y las afecciones secundarias que tiene esta persona y las va a registrar cada vez que esta persona viene a atención médica. Esta información entonces va a proceder a organizarse sistemáticamente mediante el uso de métodos estándares de registro. Cada término diagnóstico debe ser tan informativo como sea posible para poder clasificar en la categoría más apropiada de la codificación internacional de enfermedades. Ahora, si no se han establecido diagnósticos definitivos luego de una atención, entonces vamos a utilizar la información que nos permita tener un mayor grado de especificidad y conocimiento sobre la afección por la cual esta persona buscó atención. Por ejemplo, un síntoma, un hallazgo anormal, algún problema. Esto entonces lo voy a utilizar en vez de utilizar un diagnóstico como tal, pues el mismo está ausente. Cada vez que una persona va a atención médica, no solamente va a buscar tratamiento o investigar episodios de enfermedad o traumatismo. Algunas personas también van a ir porque no están enfermas o pertenecen a algún programa de salud. Ejemplo, voy a dar seguimiento a mi enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, obesidad. Voy a recibir vacunación, o sea, inmunización, o simplemente voy porque quiero empezar a planificar, utilizar métodos anticonceptivos, voy a mi control de embarazo o voy a mi control postparto. ¿Cómo codificamos condiciones múltiples? O sea, una persona que acude, pero por múltiples condiciones. Ejemplos, cuando una persona busca atención médica y tiene varias afecciones relacionadas, debemos seleccionar como afección principal la que está más grave, la que necesita mayores atenciones, mayores recursos, mayor tratamiento, mayor reevaluación. Y las otras, entonces yo las codifico como afecciones secundarias. Ejemplo, yo tengo un paciente con traumas múltiples, pero este paciente también tiene secuelas múltiples de enfermedad o lesión previa y también podemos tener pacientes con VIH diagnosticado que tienen afecciones múltiples secundarias a la enfermedad del VIH. Cuando no predomina una más que otra, podemos registrar como afección principal algunos términos como fracturas múltiples, traumatismos múltiples del cráneo, infecciones múltiples debidas al SIDA. Y después de eso, entonces enumeramos las demás. Si tenemos varias afecciones de tipo múltiple, pero ninguna predomina más que la otra, entonces simplemente voy a registrar un diagnóstico que incluya las palabras traumatismos múltiples o, por ejemplo, traumatismos múltiples por aplastamiento. Cuando se mencionan varias condiciones dentro de la categoría múltiples, pero ninguna tiene más peso que la otra, entonces simplemente voy a utilizar un código del CIE 10 preferencial que inicie con la palabra múltiples. Ahora, opción que tengo, podemos utilizar códigos adicionales para cada una de esas afectaciones, pero por separado. Este tipo de codificaciones es especial no solamente para los traumatismos, sino también para la enfermedad por VIH, el SIDA y las secuelas de alguna de estas. Entonces, cuando tengo más de una afección
que está englobada o clasificada como afección principal, esas afecciones pueden combinarse si yo considero que están relacionadas, que son igual de importantes. Por ejemplo, vamos a los ejemplos. Yo registro como afección principal una insuficiencia renal, pero también le coloco otro diagnóstico que se llama enfermedad renal hipertensiva. Ahora, yo puedo combinar, de hecho el CIE-10 me permite combinar estos dos diagnósticos. Y ese diagnóstico o esa codificación sería la I12.0, que lleva por nombre enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal. Estoy mezclando ambas afecciones, la principal y la secundaria, en una sola porque la codificación me lo permite. Por ejemplo, entonces yo tengo glaucoma secundario, inflamación del ojo, no tengo más nada. Obviamente voy a buscar y voy a registrar como afección principal el código H40.4 que corresponde al glaucoma secundario a inflamación del ojo. En nuestro tercer ejemplo, entonces, tenemos una obstrucción intestinal que tiene muchas causas. En el caso de este ejemplo, tenemos como afección secundaria una hernia inguinal izquierda. ¿Se relacionan? Sí, una hernia inguinal puede ser causa de una obstrucción intestinal. Entonces vamos a buscar la codificación K40.3 que lleva por nombre hernia inguinal unilateral o no especificada con obstrucción sin gangrena. Y esa es la que vamos a colocar entonces como afección principal. Otro ejemplo, yo tengo un paciente con diabetes mellitus no insulino dependiente. Eso es importante registrarlo porque no es lo mismo un paciente diabético que toma pastillas a un paciente diabético que utiliza insulina. Afecciones secundarias. Es muy común que un paciente diabético sea hipertenso, pero este paciente también tiene artritis reumatoide y también tiene cataratas, que puede ser debido a la hipertensión, debido a la vejez o debido a la diabetes. ¿Quién lo vio? El médico general. Probablemente este paciente fue a un control de salud de adulto, dentro del programa de salud adulto de enfermedades crónicas. Yo voy a codificar como mi afección principal la diabetes no insulino dependiente sin complicaciones, con el código E11.9. Ahora, yo también tengo una catarata que puede ser por diabetes, pero estos términos no se mencionan dentro de la afección principal, se mantienen como secundarios, porque la importancia está en la diabetes. Para los traumas, entonces, y algún otro tipo de enfermedad de causa externa, nosotros vamos a tratar de codificar la naturaleza de la lesión, cómo se produjo, y así como las circunstancias de la causa externa. En este caso, vamos a utilizar cualquier tipo de afectación principal que esté clasificable en el capítulo 19, donde usualmente, no siempre, vamos a poder describir la naturaleza de la lesión. Ejemplo, yo tengo un paciente con registro de una fractura del cuello del fémur por caída debido a pavimento irregular. Y como afecciones secundarias, contusiones en codo y brazo, pero estas contusiones también fueron por la caída. Yo voy a buscar como afección principal S72.0, que es fractura del cuello del fémur. ¿Sí? Ahora, yo puedo agregar aquí, para mantener ese diagnóstico, recuerden que a veces el profesional de la salud no le escribe los códigos, sino que le escribe un montón de cosas como diagnóstico, sobre todo en este caso, porque el paciente tuvo una caída. Si usted utiliza el sistema del 6, del MINSA, y usted pone caída en el motor de búsqueda, le van a salir más de 50 resultados. O sea, probablemente en esos primeros 50 resultados que le salen a usted en el sistema, no va a estar contemplada la caída en pavimento irregular. Creo que de primerito salen las de hielo, las de... y de último, entonces salen las de pavimento. Yo tengo otra opción. Buscar el código W01.4,
que indica caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón o traspié en una calle o carretera. Estas caídas, o casi todas las caídas, le va a dar varias opciones. En vivienda, en granja, en calle o carretera, en instituciones de cuidado, como por decirle algo, dentro de un hospital o dentro de un hogar de adultos, ¿sí? Entonces usted debe seleccionar la más indicada. En el ejemplo número 2 tenemos hipotermia grave en un paciente que se cayó en el jardín en un día muy frío. Y en afecciones secundarias voy a tener senilidad, o sea, una persona mayor. Busquemos hipotermia como afección principal, pero también puedo utilizar un código que es el X31.0, que como causa externa de esta afectación incluye la exposición al frío excesivo natural en el hogar. Pero nuestro problema más importante es la hipotermia, porque es la más grave. Independientemente de que se haya caído y nadie lo vio, porque es un abuelito, los otros dos diagnósticos quedan como secundarios y nos tomamos como afección principal el más importante, que en este caso es la hipotermia, código T68. Ahora, tenemos otro tipo de codificaciones dentro del CIE-10 que incluyen o inician con las palabras secuela de. Eso es un código opcional adicional, ¿sí? Tenemos el ejemplo, una disfasia por infarto cerebral antiguo. No tiene otros diagnósticos secundarios. Vamos a utilizar la disfasia R47.0 como la afección principal. Y para secundaria vamos a utilizar el I69.3 que indica que hay secuelas de infarto cerebral. En el ejemplo número 18, entonces vamos a tener como afección principal la osteoartritis de la articulación de la cadera debido a fractura antigua por accidente de vehículo a motor hace 10 años. O sea que esto es una secuela. Voy a codificar la coxartrosis postraumática como la M16.5 como afección principal y en la parte de afecciones secundarias o secuelas, entonces la fractura de fémur y la secuela de accidente de vehículo a motor. Como ya mencionamos, entonces, a veces los códigos también me permiten identificar si esa afección principal es aguda, subaguda o crónica al mismo tiempo. Ejemplo de esto, los códigos correspondientes a la sífilis y vaginosis o vaginitis en realidad. Vaginosis no sale, sale vaginitis. Entonces el CIE-10 ofrece códigos por separado para cada una de ellas y hay que tener cuidado, sobre todo si no sabemos qué tiempo tiene esta enfermedad o esta infección. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos como afección principal una colecistitis aguda y crónica y no tenemos otras afectaciones. Ahora, colecistitis es cuando una persona tiene piedras en la vesícula. A veces no estamos seguros desde cuándo este paciente tiene ese problema. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a seleccionar el K81.0 como una afección principal y entonces vamos a utilizar el código K81.1 colecistitis crónica como un código opcional adicional. En el ejemplo número 2 tenemos un paciente con exacerbación aguda de bronquitis obstructiva crónica. No tengo enfermedades secundarias. Voy a codificar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda como J44.1, esto como mi afección principal. Ahora, el CIE-10 no tiene un código, apropiado para la combinación de ambas enfermedades. Solamente que, así como ustedes ven aquí, de repente yo lo escribí en la hoja de registro así, pero el código
es enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda. Vamos a ver la codificación de afecciones postoperatorias y sus complicaciones. Por ejemplo, en el capítulo 19 yo tengo todas las categorías de complicaciones que están asociadas a procedimientos quirúrgicos y cualquier otro tipo de procedimiento. Ejemplo, infección de herida quirúrgica, complicaciones mecánicas de dispositivos implantados o choque durante o después de la cirugía. Ejemplo, algunas afectaciones, por ejemplo, neumonía o embolia pulmonar, pueden aparecer en un periodo postoperatorio, sobre todo entre las primeras 24 y 48 horas después de la cirugía, y se van a codificar por separado y de manera usual, o sea que es muy común que suceda. Cuando se registren las afectaciones junto con las complicaciones de los procedimientos como una afectación principal, hay que referirse cuidadosamente a los términos calificativos que están en el índice alfabético para seleccionar el código correcto. Recuerden que en la clase anterior les mencioné que deberíamos usar los 3 volúmenes al mismo tiempo, porque a veces en el volumen 1 en la lista no aparecen todos los diagnósticos, pero en el índice, volumen 3, están todos los diagnósticos posibles en orden alfabético. Obviamente, todas estas reglas que estamos tratando desde la semana pasada involucra utilizar el volumen 2 para poder dar un diagnóstico principal y secundario correctamente. Y así lo vamos a ver en la próxima clase sobre la codificación de mortalidad. Ejemplos. Tenemos una afección principal, hipotiroidismo desde tiroidectomía hace 1 año. Ahora, eso es lo que el médico general está escribiendo. No tiene diagnósticos secundarios. Voy a buscar el código E89.0 como la afección principal, que se llama hipotiroidismo postquirúrgico. En el ejemplo número 2 tenemos una hemorragia excesiva por extracción dental, otro diagnóstico dolor y la especialidad odontología. Entonces, como afección principal voy a colocar hemorragia que resultó del procedimiento, un T81.0. En el ejemplo 3 tengo un paciente con psicosis postoperatoria después de cirugía plástica, está siendo evaluado por psiquiatría y yo voy a codificar la psicosis como una afección principal, pero debo agregar el Y83.8, que son otros procedimientos quirúrgicos especificados que se clasifican en reacción anormal del paciente para indicar la relación de la psicosis con el procedimiento quirúrgico. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo al inicio no codifiqué bien. O, como me ha sucedido, yo voy escribiendo diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico y al final resulta que el paciente tiene artritis y yo le puse como primer diagnóstico, que recuerden que, por ejemplo, en la hoja de registro de nosotros no los numeramos, le puse que el paciente viene por dolor articular. Y ya cuando el paciente se va, que le di los medicamentos y todo, me dice, ay, es que yo sufro de artritis reumatoide. Ya, hasta ahí llegó, ya me equivoqué. Se supone que en la hoja de registro yo no debo tachar. Eso significa que a usted cuando lea o cuando revise mi hoja de registro, le va a salir como primer diagnóstico dolor articular, pero al final yo le puse artritis reumatoide por historia. ¿Cómo hago para cambiar eso? Entonces, la ventaja es que lo que yo escribo o lo que escribe cualquier profesional de la salud, usted cuando lo tabule lo pueda ordenar adecuadamente. Y eso tiene unas reglas. La afección principal y otras afecciones importantes en un episodio de atención de la salud deben haberse registrado por la persona que está atendiendo al paciente. Y esa codificación usualmente es directa. La afección principal mencionada debe aceptarse y procesarse, a menos que, en el caso que ya les di el ejemplo, pues haya algo de incongruencia cuando ustedes están tabulando los diagnósticos.
El registro debe regresarse a su lugar de origen para aclararse, pero vuelvo y digo, no se puede tachar o no debería tacharse en la hoja de registro. Para esos casos en los que no puedo o no debería, existen reglas enumeradas como MB1 hasta la MB5, que van a ayudar al codificador a tratar de resolver algunas causas comunes de clasificación incorrecta. Entonces, estas orientaciones que nos dan estas reglas se van a utilizar cuando no tenemos claro qué código utilizar, teniendo en cuenta que hay algunas circunstancias en las que no tenemos la información adicional que requerimos o que, bueno, requieren ustedes para hacer la corrección. Si no es posible que el personal de salud que atendió a este paciente nos haga alguna aclaración o alguna corrección, entonces deben reseleccionar la afección principal. La regla MB1 dice que la afección menos importante, el mismo ejemplo que les di, ha sido registrada como afección principal y la más importante fue codificada o registrada como otra afectación. ¿Qué vamos a hacer? Cuando una afección de duración prolongada o de poca importancia o un problema incidental se registra como afección principal y se registra como otra afección, mientras que la más importante o a la que le estoy dando tratamiento se aplica como secundaria, yo lo que voy a hacer es que voy a reordenar el registro de este especialista o de este personal de salud y voy a reclasificar como afección principal. Otros ejemplos distintos al que yo le di. Por ejemplo, el paciente yo le coloqué sinusitis aguda, pero además de eso le puse carcinoma de endocervix e hipertensión. Es un paciente que está hospitalizado hace 3 semanas. No creo que un paciente tenga 20 días hospitalizado por una sinusitis aguda, cuando tiene otras afectaciones más importantes. Y si seguimos leyendo el historial, tiene un procedimiento quirúrgico de histerectomía total y lo está viendo ginecología. No creo que un ginecólogo le ponga de diagnóstico sinusitis aguda. Entonces yo voy a buscar carcinoma de endocervix como afección principal, codificándola como C53.0 porque está hace 3 semanas hospitalizada, le hicieron una histerectomía total y entre sus diagnósticos está el carcinoma de endocervix. El ejemplo número 2, artritis reumatoide, con otras enfermedades como diabetes mellitus, hernia femoral estrangulada, aterosclerosis generalizada. Es un paciente que ha estado hospitalizado durante 2 semanas, que se le realizó una cirugía llamada herniorrafia y lo está viendo el especialista de cirugía. ¿Qué pasó aquí? Si yo le hago una herniorrafia, debe tener una hernia. Significa que la afección principal es una hernia femoral estrangulada. En el ejemplo número 3, yo tengo una epilepsia con una otomicosis, pero lo está viendo otorrino. Otorrino no tiene nada que ver con la epilepsia, si acaso psiquiatría y neurología. Entonces, la afección principal va a ser otomicosis. En la regla MB2, cuando el personal de salud ha registrado varias afectaciones como afección principal, ¿qué pasa? Hay algunos códigos del CIE-10 que sí me permiten mezclarlas y otros que no. Entonces yo lo que voy a buscar son los detalles en el registro que me van a indicar realmente cuál es la afección principal por la que el paciente vino a atenderse. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la afectación mencionada de último. En el ejemplo 6 tenemos un paciente con cataratas, meningitis, enfermedad isquémica del corazón. Ha estado hospitalizado durante 5 semanas por el servicio de neurología.
Un infarto lo ve cardiología, medicina interna. Una catarata, oftalmología. Entonces, ¿qué nos queda? Que pueda haber neurología, una meningitis. Así que la afectación principal va a ser meningitis estafilocóxica. En el siguiente ejemplo, tenemos un paciente con bronquitis obstructiva crónica, hipertrofia de próstata y psoriasis vulgar. Es un paciente que está siendo atendido en la consulta externa de dermatología. Bronquitis, neumo o medicina interna. Hipertrofia de la próstata, urología. Entonces, ¿qué nos queda? La psoriasis. Esa es la afección principal. En el otro ejemplo, una estenosis mitral, una bronquitis aguda, una artritis reumatoide, lo está viendo médico general. No hay información sobre el tratamiento, así que buscamos la más importante, que es la estenosis mitral, la que ha sido mencionada en primer lugar. En la regla MB3, la afección mencionada como principal es un síntoma de una enfermedad diagnosticada o tratada. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de buscar si ese diagnóstico es un síntoma o no. Si tiene historial de diagnósticos previos de algo que genere un síntoma como ese que estoy mencionando. Y cuál fue la causa por la que este paciente recibió atención médica. Por ejemplo, tengo una hematuria, orina con sangre. Tengo venas varicosas, papiloma en la vejiga. El tratamiento fue una escisión de papiloma con diatermia y lo hizo urología. Entonces, la afección principal va a ser papiloma de la pared posterior de la vejiga. En el otro ejemplo, tengo un paciente en coma que tiene una enfermedad isquémica del corazón, otosclerosis, diabetes, insulino dependiente. Lo está viendo endocrino. En el tratamiento se corrigió la dosis de insulina. Vamos a seleccionar entonces lo que se relaciona. Endocrino, se corrigió la insulina. La afección principal va a ser diabetes mellitus insulino dependiente. Ahora, ¿qué pasa? Aquí me están dando información de que el paciente está en coma. Esa información me indica que el coma es debido a diabetes por una descompensación y que por eso estoy corrigiendo la insulina. Y esto se toma en cuenta para modificar el código, si es que lo permite. En el último ejemplo tenemos dolor abdominal, apendicitis aguda, le hicieron una apendicectomía. Quiere decir que si lo operaron, y esto pasa mucho en la consulta de atención primaria, los pacientes vienen por dolor abdominal, por vómitos y diarrea, y nosotros los clasificamos ya sea como gastroenteritis o como dolor en abdomen inferior. Cuando vienen los resultados y demás, entonces reconocemos que es una apendicitis y lo mandamos al hospital a que lo operen. Y ya en nuestra hoja de registro quedó desde el inicio como un dolor abdominal, en espera de resultados de estudios. Ahora bien, si ya lo operaron, quiere decir que la afectación principal era la apendicitis aguda. En la regla MB4 nos vamos a qué tan específico es el diagnóstico registrado. Tenemos una enfermedad en términos generales y en otra parte se registra un término que proporciona información mucho más precisa por la cual esta persona recibió atención. Esa sería nuestra afección principal. Ejemplo, accidente cerebrovascular con diabetes mellitus, hipertensión y hemorragia cerebral. Ahora, el accidente cerebrovascular puede ser isquémico o hemorrágico y en este caso dice que nuestro paciente tiene una hemorragia cerebral, así que el diagnóstico principal será hemorragia cerebral. En el siguiente ejemplo, un paciente con enfermedad congénita del corazón y un defecto del tabique interventricular. Entre más específico, mejor, porque hay 1.000.000 de enfermedades congénitas del corazón. Yo necesito saber cuál de ellas en específico yo necesito tratar. Así que el diagnóstico correcto es defecto del tabique interventricular. En el otro ejemplo tengo un paciente con enteritis y una enfermedad de Crohn del ilion. Las enteritis son inflamaciones del colon
o del intestino. Y mi paciente tiene una enfermedad de Crohn, así que la afección principal es enfermedad de Crohn del ilion. En la regla MB5 tengo diagnósticos principales alternativos. Eso es cuando un síntoma ha sido registrado como afección principal, pero que tiene indicación de que puede ser secundario a otra enfermedad, no a la que yo registré. ¿Sí? Entonces, cuando se registran dos o más afectaciones como opciones diagnósticas, debo seleccionar la mencionada en primer lugar. Ejemplo, tengo un paciente con dolor de cabeza, secundario a estrés y tensión o a sinusitis aguda. Yo debo seleccionar el síntoma principal, independientemente de cuál sea la causa. El síntoma principal es cefalea, pues registramos R51. Tengo un paciente con colecistitis aguda o pancreatitis aguda. Yo voy a seleccionar colecistitis, porque la pancreatitis usualmente es secundaria. En la gastroenteritis debido a infección o intoxicación alimentaria, yo debo seleccionar gastroenteritis infecciosa como afección principal. ¿Por qué? Porque yo no sé si es por una infección o si es por una intoxicación. Entonces selecciono siempre el síntoma o el signo que estoy mencionando al inicio del diagnóstico. Reglas para codificar condiciones principales y otras condiciones. Va ligado a la regla MB5. Nosotros tenemos, ustedes pueden apreciar dentro de los volúmenes del CIE 10 que hay ciertos parámetros en el índice alfabético, en el volumen 3, que pueden tener una cruz o una daguita y también pueden tener un asterisco. Quiere decir que los códigos primarios corresponden a la enfermedad básica, esto señalado con una crucecita, y que los códigos adicionales están marcados con un asterisco. Esto se adoptó ¿por qué? Porque a veces la codificación de una sola enfermedad no era satisfactoria para hacer las estadísticas, sobre todo en especialidades médicas específicas. Ejemplo, yo tengo una neumonía por sarampión, pero en el CIE 10 yo tengo la codificación sarampión complicado por neumonía. Y también tengo neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte. ¿Yo puedo poner los dos? Sí, pero debo marcar cuál es el principal y cuál es el secundario. En el otro ejemplo, pericarditis tuberculosa. Yo tengo un código para tuberculosis de otros órganos especificados porque el corazón no sale en esa parte de la lista. Este va a ser mi diagnóstico principal. Y también tengo pericarditis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte. Y este va a ser mi diagnóstico secundario. Tengo un paciente con artritis por enfermedad de Lyme. Enfermedad de Lyme es el diagnóstico principal y la artritis es como una secuela o secundario a la enfermedad de Lyme. Entonces, en el CIE 10 yo tengo una codificación para artritis en enfermedad de Lyme y ese es mi diagnóstico secundario. Si durante la atención de salud hay un paciente hospitalizado, hay que tener cuidado con los códigos de los capítulos 18 y 21. Si no tengo un diagnóstico preciso al final de la hospitalización o si se demuestra que no hubo una enfermedad que se pudiese codificar, entonces vamos a utilizar los códigos anteriores donde también se incluye el uso de la regla MB3. Estos capítulos, el 18 y el 21, entonces pueden utilizarse normalmente para otros episodios de atención. Por ejemplo, si después de la atención todavía yo sigo registrando el diagnóstico como sospecha de, a descartar, observación por, dudosa, entonces hay información adicional que debo tratar de esclarecer.
Y el diagnóstico mencionado o registrado debe contemplarse como que es el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque el paciente ya se retira del centro hospitalario o el centro de salud y todavía no tiene un diagnóstico certero. Entonces se le deja como sospecha, observación o a descartar o en estudio. Ejemplo, sospecha de colecistitis aguda. Yo voy a dejar el código K81 de colecistitis aguda como diagnóstico principal. Ejemplo, una persona hospitalizada para investigar por sospecha de tumor maligno del cuello del útero que ha sido descartado. Entonces yo voy a clasificar el código Z031 que dice observación por sospecha de tumor maligno. Tengo un paciente que ingresa por un infarto del miocardio que ya ha sido descartado, estos pacientes que vienen con dolor en el pecho, que se están muriendo, que no pueden respirar, y yo lo que voy a colocar es el código Z034 que dice observación por sospecha de infarto al miocardio. Un poquito complicado, bastante sustancioso. Recuerden revisar el volumen 2.